está bíblicamente infundada. Repito, por favor entiendan. ¿Sí? Infundada. Hola y bienvenidos a nuestro programa Análisis de Todo. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Morenjo! Ya les habíamos dicho que aún nos queda mucho por hablar del Papa Francisco. Así es, les decía que hoy en día se habla de la indulgencia dentro de la iglesia católica. Perdón, católica. Tal cual, el Papa recientemente anunció la supuesta salvación de toda la humanidad. ¿Qué? ¿De toda? ¿De toda? ¿Acabas de decir de toda? ¡Ay, sí! ¡De toda! Pero es que debe cumplir ciertos requisitos. Ay, Simonela, tú estás creyendo todo eso. Si eso de las indulgencias es un tema muy viejo, un tema que data de mi tatarabuelo. ¡Ay, casi que no! Yo no estoy creyendo nada. Solo estoy informando lo que acontece y por eso vamos a entender qué es eso de la indulgencia. ¿Será? Vamos con Lelelín. Oh. Hola, mi nombre es Lelelin y les voy a explicar qué es una indulgencia. La indulgencia consiste en una forma de perdón de pecados que se obtiene por mediación de la Iglesia, en este caso, la Iglesia Católica. ¿Qué? Las indulgencias pueden entenderse como la concesión de algo a nuestro favor, pero ello se logra dentro de la Iglesia Católica después de alguna acción piadosa. Entre ellas están realizar una oración, visitar un lugar sagrado, es decir, en palabras católicas, cumplir una penitencia. Y eso es todo. Volvemos a estudio. Muchas gracias, pequeña Lelelín. Pero como dije, es increíble que hoy en día se siga hablando de este tema que tan mala fama cogió con su señor Lutero. Pues se sigue hablando y no solo de indulgencia, sino de indulgencia plenaria. ¿Plenaria? ¿Y ahora eso qué significa? Existen dos tipos de indulgencia. Una es la plenaria y dos es la parcial. La parcial solo quita algunas penas, pero no todas, dependiendo del pecado. Y la plenaria, la indulgencia plenaria, quita todas las penas temporales. Para ganar esta indulgencia plenaria se deben cumplir algunos requisitos y se conceden en algunas fechas específicas. ¿Pero qué es todo esto? ¿De dónde han aparecido? ¿Por qué la Iglesia Católica las concede? ¿Y desde cuándo, Morenjo? ¿Desde cuándo? Eso nos lo aclarará el señor Morsa. Vamos con el señor Morsa. Hola, soy el señor Morsa. Les contaré sobre la historia de las indulgencias. En el siglo III aparecen los primeros antecedentes de las indulgencias. Aquí la pena a los pecados confesados era muy severa. En la Edad Media se necesitan menos esfuerzos para obtener indulgencias.
En el siglo VIII, los obispos reducen la duración de las penas impuestas, eso sí, a ciertas personas a cambio de algunas acciones específicas. Primero, visitar un lugar santo. 2. Ayunar o dormir en la ortiga. En el siglo XI aparecen las indulgencias generales. En el siglo XII hablan de una definición jurídica diferenciando entre absolución e indulgencia. En el siglo XVI, en 1506, se acuerda una indulgencia para quien ayude en la construcción de la Basílica de San Pedro y aparece el escándalo en el Sacro Imperio Romano Germánico a raíz de una campaña organizada por Alberto de Brandeburgo. Fue por esos hechos que el señor Martín Lutero atacó la práctica de las indulgencias y acusa a la Iglesia de instrumentalizar el miedo al infierno, y también sostiene que el arrepentimiento es suficiente y que no son necesarias las llamadas cartas de indulgencia. Aquí es cuando se habla de la Reforma. En 1563 se celebra contra la Reforma Católica y el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue una reunión solemne donde se convocaron obispos entre 1545 y 1563 como respuesta a la Reforma Protestante para definir la doctrina católica y disciplinar a sus miembros, condenando la Reforma. Como decía, en 1563 la Iglesia Católica prohibió el cobro de dinero para recibir indulgencias. Actualmente siguen existiendo más indulgencias tanto doctrinalmente como en la práctica, pero no tienen nada que ver con sus antepasados. Volvamos a estudio. ¡Increíble! ¿Y cómo funciona todo esto entonces? Hoy en día, ¿y a qué se refiere el Papa Francisco con las indulgencias que se han estado concediendo este año 2024? Eso es lo que vamos a indagar aquí, Morenjo. Frank tiene claro qué está pasando con todo eso. Soy Frank el Rizo. Les cuento que recientemente se firmó en Roma un decreto que había sobre las indulgencias y su confección durante el denominado jubileo ordinario del año 2025. Estuve leyendo dicho documento y menciona cómo se pueden obtener las denominadas indulgencias a través de peregrinaciones, de visitas a lugares sagrados, a través de la realización de obras misericordiosas y penitenciarias. También habla sobre las iglesias designadas para las confesiones de los fieles. Y para este año habla de la indulgencia plenaria, que se concederá a los fieles cristianos que participen en la peregrinación Eucaristía Nacional en cualquier momento entre el 17 de mayo y el 16 de julio del 2024. Así estarían funcionando las indulgencias en la actualidad
Dad en la iglesia católica. Les pido disculpas por mi español. Eso me parece increíble, que hoy en día se hable de un tema que realmente no tiene soporte bíblico. Es inaudito. Y que al revisar las sagradas escrituras queda más que claro que no hay ningún ejemplo bíblico al respecto. Aclaro, ningún ejemplo bíblico al respecto. Simplemente toda la estructura de la doctrina de las indulgencias está bíblicamente infundada. Repito, infundada. Que les quede muy claro que no está en la Biblia. ¡Cálmate, Morenjo! En todo caso, así es. Y continúan aplicando el tema de las indulgencias. Y aunque el Papa Francisco no quisiera, Morenjo, él solo sigue la tradición católica. Pero tú, ¿por qué estás defendiendo tanto a ese papa? ¿Ah? ¿O es que acaso te estás lucrando de él? Eso me suena raro. Puede ser, Simonela, pero si se supone que es una iglesia basada en la Biblia, ¿qué se supone que deberían hacer? Pues su referencia debería ser la Biblia y no otro. Nuevamente siento que el tiempo es demasiado corto para tanto tema. Seguiremos discutiendo esto en privado, Morenjo, por favor. A ver qué surge. Está bien, Simonela. Y ustedes esperen nuestro próximo veredicto. Perdón, veredicto. Qué susto. Adiós, hasta la próxima. Chao, chicos. Cheers. Tú y yo tenemos una charla pendiente. A mi oficina. ¿Cómo que Benedicto? Ahora vamos a hablar del Papa Benedicto aquí también. ¿Se volvió mi qué esto? oficina. Se volvió esto, Morenjo, se volvió una cosa de locos. Una cosa, un programa de Biblias y de religión y de religiones y no sé qué cosas. Por ejemplo, este año fue en febrero y las próximas serán en diciembre. Así que prepárense para que vayan y reciban sus indulgencias.